El asunto es que habíamos planeado o habíamos más bien diagnosticado que aquí en la universidad o en esta institución universitaria no hay muy buena comunicación. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿Ustedes piensan que sí hay muy buena comunicación? No, realmente estamos de acuerdo, pues la comunicación hasta entre dependencias administrativas es muy cortada. También venimos como de unas secuelas que dejan la rectoría anterior del señor Ribardo en cuanto a la problemática de comunicación y persecuciones. Entonces eso también hace que sobre esta nueva administración haya como esa zozobra de si va a pasar lo mismo, ¿no? Si realmente nos están escuchando o no, entonces es algo muy complejo. Bueno, mira, yo como voy medio chismosito, te cuento que hace poco el rector estuvo en la facultad y planteó algunas preocupaciones de que en el poli había muy poca estabilidad, pues acá realmente nunca ha habido mucha estabilidad, ¿cierto? Ni en otras instituciones universitarias públicas, ni en universidades, porque yo creo que es que la academia se tiene que mover, tiene que tambalearse. Él se preocupaba que habían dicho que aquí había guerrilleros, que aquí había paramilitares. Yo le dije, mijo, acá hay de todo porque esto es una Colombia pequeñita. Hay brujas, hay prostitutas y prostitutos, hay vendedores ambulantes, hay negros, hay blancos, hay indios, personas con dificultades para el tránsito, ricos y pobres, acá hay de todo. Entonces no nos asustemos. Lo otro es, más allá de ese asunto, nosotros como institución universitaria estamos validando el derecho a la educación. Él me podría decir sí o no. Algunos creen que sí, porque hay gratuidad en la matrícula y otras vainas, pero ustedes como organización creen que acá existe el verdadero derecho a la educación o todavía eso es un sofisma de distracción. Sí, realmente pues, como usted lo decía en la institucionalidad, hacia nivel nacional no hay en ninguna parte, ni en donde hay más inversión por parte del Estado, hay un derecho a la educación. Ahora, la problemática del poli es que en sí, aparte de que recibe menos financiación por ser de ente gubernamental y ser una institución universitaria, también tiene la otra cuestión de que con esa base presupuestal que se asocia, pues realmente no se puede alcanzar a garantizar nada. Dan pañitos de agua tibia como son lo de la gratuidad, pero realmente para garantizar ese derecho a la educación es que cualquier persona que pueda ingresar, que no tenga que estar pagando algún tipo de servicio por matrícula, pueda ingresar sin tampoco ningún tipo de restricción, porque es que acá no hay un examen de admisión, pero sí te cuentan con el IFES, por la infraestructura que tenemos y porque de todas maneras no se pueden dejar entrar a todos los estudiantes, a todos los aspirantes a estudiantes, por lo mismo, porque no hay donde soportar a gran cantidad de personas, al menos de la región de Antioquia. El tema del dinero, porque uno empieza a entender pues que cuando no hay la posibilidad de estudiar muchas veces es un asunto de lo que llamamos el tema del mercado. A veces la educación se ve como eso, ganancias, márgenes de ganancias, aquí se ve que la salud y la educación principalmente, muchos creen que es que genera pérdida, cuando finalmente eso no es un asunto de pérdida, ¿sí o no? Sino que es una inversión. Un pueblo educado yo creo que funciona mucho mejor. ¿Ustedes piensan que el cerrojo que se le pone a muchas personas que quieren ingresar, lo que estás diciendo, más que académico, es un cerrojo dirigido por las políticas de mercado que todavía desde arriba no se han desmontado, se piensan desmontar? Aquí muchos dicen que la culpa es del gobierno nacional, otros que del departamental, que plantean unas cosas pero sobre las cuales no se cumple porque no le invierten dinero a la educación. ¿Si será tanto por ahí o cuál creen ustedes que es el quiebre principal en estos temas? Sí, realmente el quiebre principal es el sistema económico que maneja no solo Colombia, sino que la mayoría de Latinoamérica, sistema capitalista, ¿cierto? Y sobre ese sistema entendemos que en la mayoría de ocasiones la problemática está con
que la educación se está entendiendo como un servicio, partiendo desde que cualquier institución se tiene que certificar en calidad, ¿cierto? Calidad hace referencia a un producto que yo le estoy dando hacia a la sociedad, cuando se debería entender con una excelencia académica y con una proyección social. O sea, la inversión es contribuida hacia la construcción de sociedad, que es una de las circunstancias más complejas que se pueden estar dando. Y eso es lo que se desentiende por las grandes burocracias que hay sobre Colombia, y empezamos con esa problemática de entonces yo invierto y ¿qué gano? ¿Cierto? Yo soy el Estado, ¿qué estoy ganando con eso? Cuando no vemos pues realmente el fin de la educación, que es brindar oportunidades hacia los jóvenes, hacia cualquier tipo de edad, porque tampoco tiene que ser excluyente con las demás edades que se encuentran. Y esa educación es la que realmente nos hará libres, pero en sí está basado la problemática sobre la brecha del capital. Esteban, acá en el Poli, por ejemplo, yo conocí a una niña hija de un ganadero, muy adinerado, muy adinerado. Esta lucha también es por ella, pero entonces yo entiendo que hay que priorizar, ¿cierto? Ella tal vez puede entrar a otros segmentos de educación en montones de lugares, pero ¿cómo hacer para priorizar? Hay personitas que realmente no pueden estudiar en otros lugares. La hija del ganadero, de manera muy respetuosa, puede acceder a otros nichos en donde la puedan educar. ¿Cómo empiezan ustedes a entender ese tema? Porque creo que ahí hay una fractura, ¿sí o no? Ahí hay un debate sobre el cual ustedes tienen que encontrar algún resultado, sobre priorizar necesidades. Sí, realmente esa es como una de las mayores problemáticas que hay, porque siempre se busca como no tener esa diferencia de clases, pero obviamente se va a ver que alguien tiene más capacidad que otra persona para afrontar esta problemática del ingreso al estudio. Ahora, ¿cuál sería como una de las soluciones que se pueden brindar hacia esta problemática hasta que ya podamos entrar a una universalidad? Porque realmente un derecho es algo que nos compete a todos y que está intrínsecamente en todos. O sea, simplemente por el hecho de nacer tenemos acceso a ellos. Como ciudadano, pues ya sea de cualquier tipo de estado. Pero entonces ahí es donde está la problemática. Por ejemplo, el gobierno en muchas de las ocasiones le llama algo así a generar pues a esto de priorización. Es algo que se puede ir haciendo progresivamente. Ellos le llaman que siempre se va a realizar progresivamente. Ahora, ¿cuál es la otra problemática con la progresividad? Que no se limita o no se delimita cuál es el tiempo. ¿Por qué? Porque si entonces nosotros empezamos a ver las personas más vulnerables socioeconómicamente, que es como la problemática central de eso que me plantea como segundo, perdón, entonces esta cuestión socioeconómica, según las definiciones del CISBEN, los de ABC son los más vulnerables, por decirlo así. Pero entonces, si digamos usted paga, si su papá o alguno del núcleo familiar paga una salud, o sea, una EPS, que actualmente la salud en Colombia es un derecho, pero es paupérrima, pero si paga una EPS, entonces ya en la mayoría de ocasiones te está diciendo que no sos vulnerable económicamente, cuando posiblemente el núcleo familiar no le dé para el sostenimiento de todos. Entonces, el hilar sobre estos temas es algo muy complejo, pero se podría estar generando o dando como la solución con esa progresividad, y entendiendo que sí hay situaciones de más vulnerabilidad en unos aspectos que en otros, porque siempre se puede entender como clase baja y clase alta, algunos más pobres y algunos más ricos, pero solamente en dos segmentos que se tienen asociados. Bueno, Esteban, y para terminar y agradeciéndote que hayas aceptado que venga acá pues este grupo, porque finalmente es un grupo, ¿sí o no?, de los Incluyator, que queremos incluirnos y ayudar a que la gente se incluya y abrir el diálogo. Nosotros tenemos una pregunta: estudiante libre, ¿qué piensa de los métodos de presión que a veces tienen algunos jóvenes? Llamémoslos jóvenes, creo que casi todos son jóvenes, pero a veces no se ven. Yo sí veo aquí, soy barbado, pero hay unos jóvenes que no se ven y que dicen que no son escuchados si no ejecutan acciones, digámoslo así, pues
por lo menos, no sé cómo nombrarlas exactamente, pero pueden ser reactivas, ¿cierto? Sonoras, un poco performáticas, pero que también a veces desencadenan en acciones violentas que los dañan a ellos mismos y a otros. ¿Qué piensa Estudiante Libre respecto a eso como método de lucha? Y si ese método de lucha ofrece resultados o hay otras vías y tenemos que pensar en otras vías. Sí, principalmente lo inicial es que respetamos cualquier método de lucha, porque en sí, al entender que no tenemos una interseccionalidad, o sea, no hay cada persona por lo suyo, sino que vamos a luchar por un bien común, entonces desde ahí podemos partir a que no van a ser condenados, pero tampoco el accionar del colectivo. El colectivo tiene como accionar métodos de diálogo y los otros métodos de presión que no son directos, ¿cierto? Porque ellos también en ocasiones se pueden autodenominar como de acción directa, ¿cierto? Ahora, ¿qué se tiene sobre esos procesos? ¿Qué los protege? El derecho constitucional a la protesta, que se puede ejercer cualquier tipo de mecanismo de presión sobre ese derecho de la protesta. Como le digo, desde Estudiantes Libres no condenamos a algún tipo de lucha que quieran ejercer, que quieran asociar, pero tampoco compartimos que eso lo vamos a propiciar desde el colectivo. Nuestro accionar, como les hemos mencionado, siempre va a ser abiertos al diálogo, abiertos a la construcción. Los mecanismos que podemos implementar son plantones, paros, pues algo que no sea de acción directa, pero que de todas maneras son mecanismos de presión. Y ya ellos en su accionar lo interpretan de esa manera gracias a sus ideologías y que también son respetables y que en ningún momento van a ser cuestionadas por el colectivo. Entendiendo que en algunas ocasiones no puede ser el proceso idóneo, pero que en ningún momento vamos a entrar a una condena hacia estos otros actores de la lucha estudiantil. Hay que entender esa pluralidad porque todos somos, como se mencionaba, una lucha y una comunidad académica en la que pueden haber muchos actores y esa pluralidad y esa diversidad siempre debe ser respetada desde la academia. Esteban, muchas gracias. Aquí tenemos un rollito. Yo les voy a dejar esto aquí pegado. Estamos para ayudar, para abrir los canales de comunicaciones oficiales que a veces no son incluyentes. Eso es lo que hemos manifestado. Pero hay varias cositas complejas. Por ejemplo, el respeto a las personas con discapacidad. El respeto a las personas con diferencias en su origen, los pueblos ancestrales básicamente. Los proyectos de investigación-creación, todavía en el Politécnico no se sabe muy bien qué es eso, ¿sí o no? Y en este momento hay una dificultad con un joven en Vera. Él dice que no lo respetaron, la docente dice que lo respetaron, queremos investigar. Mañana de pronto nos dan cita donde el rector, ya tocamos, nos dio cita y llegamos tarde. Cosas de los correos electrónicos que a veces uno no lee bien. ¿Tiene Estudiante Libre algún interrogante, alguna pregunta, algún consejo para el señor rector? ¿O en este momento ustedes más bien piensan reelaborar su ejercicio por otro lado? Realmente siempre, como lo he mencionado, estamos abiertos al diálogo, a poder entablar conversaciones que nos nutran como comunidad. Pero como consejo que se tendría es entender los diversos actores que hay sobre la comunidad politécnica y no condenar todos los procesos sin antes llevar algún adecuado seguimiento de lo que pasó, como se ha venido estando desde algunas partes o algunos representantes profesorales. Ahora, con cuestiones entendiendo de que ellos reciben mucha presión de los sindicatos y procesos así, en sí el consejo sería que si vamos a generar una diversidad, una inclusión, que no sea una inclusión forzada y que esa inclusión tenga la capacidad de infraestructura sobre el Politécnico para soportarlo. Porque si me dicen a mí que vamos a generar inclusión para las personas con alguna discapacidad en la movilidad o con algún impedimento, porque no necesariamente pues, se puede considerar como discapacidad,
Entonces, que en ese mismo ejercicio me garanticen que ellas puedan ingresar a cualquier tipo de espacio de la comunidad como no lo vemos actualmente. Y así con cualquier tipo de inclusión que lo quieran asociar y que no se vaya a ver de una manera forzada. Muy bien, hombre, Esteban. Yo creo pues que remojamos la mecha aquí un ratico. Y la idea es, yo sí creo que abrir los espacios, generar los diálogos necesarios y empezar a pensar cómo este colectivo humano crece, ¿cierto? En beneficio de lo que hemos llamado dignidad, oportunidad y educación. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Mucho gusto. Muy bien, hermano. Muchachos, corten.